En un rincón polvoriento del viejo baúl de su abuela, Clara encontró un diario que desenterró un oscuro secreto familiar. Toledo, con sus callejones llenos de ecos del pasado, se convierte en el escenario de una revelación impactante. Su abuela había guardado pruebas de una traición que destruyó la vida de su familia años atrás. Clara, intrigada y furiosa, se embarca en una búsqueda que destapará verdades ocultas, pondrá en peligro sus relaciones y la llevará a enfrentar una inesperada red de conspiraciones. Mientras la verdad se abre paso, Clara deberá decidir entre el perdón o la venganza, en un camino donde cada respuesta plantea nuevas preguntas. Clara siempre había sido la más curiosa de la familia. Tras el fallecimiento de su abuela Elena, le correspondió la tarea de revisar sus pertenencias en la antigua casa familiar en Toledo. En un rincón del desván, entre fotografías amarillentas y cartas olvidadas, descubrió un viejo baúl de madera. Al abrirlo, un diario cuidadosamente envuelto llamó su atención. Sus primeras páginas hablaban del amor de Elena por su familia y su vida sencilla. Pero más adelante, Clara encontró algo que le hizo detenerse en seco. Una serie de cartas que su abuela nunca había enviado. Esas cartas revelaban un suceso de décadas atrás. Una propiedad valiosa de la familia había sido robada por alguien cercano. Clara reconoció los nombres de personas que aún eran parte de sus vidas. La traición había dividido a la familia, pero nunca se habló abiertamente de ello. Clara no podía entender por qué su abuela había guardado este secreto. Las palabras parecían un grito contenido de dolor y una advertencia para el futuro. Decidida a descubrir la verdad, Clara comenzó a investigar los nombres y las circunstancias detrás de esa traición. Pero cuanto más indagaba, más sentía que se acercaba a un secreto que podría romper todo vínculo familiar. Clara comenzó su investigación preguntando a los más ancianos de la familia, aquellos que aún recordaban fragmentos de los días en que ocurrió la traición. Su tía Carmen, quien vivía en las afueras de Toledo, fue la primera en mencionar algo extraño. «Tu abuela siempre decía que algunos secretos son mejor dejarlos enterrados», comentó, evitando mirar directamente a Clara. Pero cuando Clara insistió, Carmen reveló que el baúl contenía algo más que cartas, un documento perdido que podría cambiar la historia de la familia. Con esta pista, Clara regresó al desván y revisó cada rincón del baúl. Allí, escondido entre las páginas del diario, encontró un título de propiedad antiguo que indicaba que su familia había sido dueña de una viña en las afueras de Toledo, una tierra que hoy pertenecía a un poderoso empresario local. Este hombre, conocido como Joaquín Santoro, había sido amigo cercano del abuelo de Clara antes de que todo cambiara. ¿Cómo había terminado esa tierra en sus manos? Decidida a obtener respuestas, Clara localizó a Joaquín, quien al principio negó cualquier implicación. Pero su actitud evasiva y sus respuestas imprecisas solo alimentaron la determinación de Clara. Algo en su mirada le dejó claro que sabía más de lo que decía. Clara no podía dejar de pensar en la actitud de Joaquín, su silencio evasivo y su insistencia en que esas tierras ya no tienen importancia, solo la llevaron a investigar más a fondo. Decidió visitar el Archivo Histórico de Toledo, un lugar lleno de documentos polvorientos que contenían décadas de historia. Allí, con la ayuda de un bibliotecario amable, Clara encontró registros que confirmaban que la viña había sido transferida legalmente a Joaquín, pero bajo circunstancias sospechosas. Los papeles indicaban que la venta se había realizado pocos meses después de la muerte del abuelo de Clara, y que la firma en los documentos de traspaso no coincidía con las que había visto en cartas escritas por él. Era evidente que alguien había falsificado su firma para apoderarse de la propiedad. Las fechas coincidían con las cartas que había encontrado en el baúl de su abuela. Elena había descubierto la verdad, pero había guardado silencio para evitar que la familia se destruyera por completo. Mientras intentaba procesar todo esto, recibió un mensaje inesperado. Un hombre llamado Marcos, que decía haber trabajado como ayudante en la viña en su juventud, se ofreció a darle información. Cuando se encontraron en una pequeña cafetería del centro de Toledo, Marcos le reveló algo que la dejó helada. Había sido testigo de la conversación entre Joaquín y otro miembro de la familia.
Esa traición no venía de fuera, sino desde dentro. La revelación de Marcos dejó a Clara en estado de shock. Según él, el responsable de la traición había sido su tío abuelo Francisco, hermano menor del abuelo de Clara. Francisco, acorralado por deudas y un mal negocio en el pasado, había negociado con Joaquín la venta ilegal de la viña. Sin embargo, lo que más perturbó a Clara fue saber que su abuela lo sabía todo y había decidido guardar el secreto para evitar un escándalo familiar. Con esta nueva información, Clara sintió una mezcla de rabia y confusión. ¿Por qué su abuela había protegido a Francisco, quien había traicionado a su propia sangre? Clara se dirigió directamente a casa de su tía Carmen, esperando encontrar más respuestas. Pero Carmen, al escuchar lo que había descubierto, reaccionó de una manera que Clara no esperaba. La acusó de remover heridas que deberían permanecer cerradas. Tu abuela sacrificó mucho para que nosotros tuviéramos paz. ¿Por qué insistes en destruirlo todo? Frustrada, Clara entendió que no recibiría apoyo de su familia. Al contrario, comenzaba a convertirse en una figura incómoda para todos. Sin embargo, no podía dejar de sentir que debía buscar justicia por lo que había sucedido. Decidió enfrentar directamente a Joaquín con la evidencia de la falsificación de los documentos y la conexión con Francisco. Antes de que pudiera hacerlo, recibió un aviso anónimo en su correo electrónico. Ten cuidado, no sabes con quién te estás metiendo. Ahora, Clara no solo debía enfrentar a un enemigo externo, sino también la resistencia de su propia familia y un peligro que parecía acercarse a medida que se acercaba a la verdad. Clara se encontraba dividida. Por un lado, la traición de Francisco y el silencio de su abuela parecían imperdonables. Por otro, las palabras de Carmen resonaban en su mente. ¿Valía la pena sacrificar la paz de su familia por una verdad que ya no podía cambiar el pasado? La culpa y la determinación la atormentaban. El aviso anónimo encendió las alarmas en Clara. Aunque no sabía quién lo había enviado, entendía el mensaje. Estaba pisando terrenos peligrosos. Decidió mantener un perfil bajo mientras avanzaba con sus averiguaciones. Visitó discretamente a Joaquín en su oficina, llevando consigo una copia de los documentos que probaban la falsificación de la firma. Su objetivo no era negociar, sino obtener la verdad. ¿Qué esperas lograr con esto?, preguntó Joaquín al ver la evidencia. Clara, firme, le respondió: que por fin admitas lo que hiciste y aclares quién estuvo realmente detrás de todo. Joaquín se mostró incómodo, pero tras un momento de reflexión, accedió a revelar algo que complicó aún más la situación. La negociación con Francisco había sido sugerida por alguien más cercano a la familia, alguien con intereses propios en el asunto. Sin dar nombres, insinuó que otro pariente había jugado un papel clave en la traición. Clara salió de la oficina sintiéndose más desconcertada que nunca. Si Joaquín decía la verdad, entonces no era solo Francisco quien había traicionado la confianza de la familia, sino alguien más. Pero ¿quién podía haber estado tan desesperado o motivado por la ambición como para participar en algo así? La tensión llegó a su punto máximo cuando Clara recibió un segundo mensaje anónimo. Esta vez contenía una fotografía antigua. Mostraba a Francisco, Joaquín y a otra figura que Clara reconoció con un nudo en el estómago. Era su propio padre. La evidencia sugería que él había estado involucrado en el acuerdo. La fotografía antigua se convirtió en el epicentro de la tormenta emocional de Clara. Ver a su padre al lado de Francisco y Joaquín, sonriendo despreocupadamente, la hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre su familia. Su mente se llenó de preguntas. ¿Qué papel había jugado su padre en aquella traición? ¿Había sido un cómplice o una víctima de las circunstancias? La primera conversación que tuvo con él fue una mezcla de rabia e incredulidad. Cuando Clara lo confrontó, su padre, visiblemente sorprendido, negó cualquier implicación. Esa foto no significa nada. Yo no sabía lo que Francisco estaba planeando, aseguró con la voz quebrada. Pero Clara no estaba segura de creerle. A medida que la conversación avanzaba, comenzaron a emerger detalles del pasado. Su padre había sospechado de Francisco, pero había decidido mantenerse al margen
para no generar conflictos. Sabía que algo no estaba bien, pero no tenía pruebas y no quería arriesgarme a destruir nuestra relación familiar, confesó. Clara, desgarrada entre la compasión y la frustración, le recordó que su silencio había permitido que Joaquín se adueñara de la viña y dividiera a la familia. «No hiciste nada y por eso pagamos todos», le recriminó saliendo de la habitación con lágrimas en los ojos. La tensión dentro de la familia creció a medida que Clara compartía sus descubrimientos con otros parientes. Muchos comenzaron a posicionarse en contra de ella, acusándola de desenterrar problemas enterrados por una razón. Otros, en cambio, le ofrecieron su apoyo, motivados por su valentía para buscar justicia. Clara, sin embargo, no sabía en quién podía confiar, ni qué otros secretos podrían salir a la luz. En este punto, la verdad estaba a un paso, pero el precio que pagaría por alcanzarla podría ser demasiado alto. Con la familia dividida y la presión aumentando, Clara decidió enfrentar la situación de una vez por todas. Sabía que la verdad tenía un costo, pero también que vivir en la sombra de una mentira era peor. Organizó una reunión familiar en la casa de su abuela, invitando a todos los implicados, directa o indirectamente. Aunque la atmósfera estaba cargada de tensión, Clara abrió la reunión mostrando las pruebas que había reunido: la fotografía, los documentos falsificados y las cartas de su abuela. Esto no se trata solo de una propiedad, sino de cómo una traición destruyó nuestra familia, comenzó. Las miradas se cruzaban con incomodidad, pero la mayor sorpresa llegó cuando Francisco, quien había evitado a Clara desde que comenzó su investigación, rompió su silencio. «Es cierto, fui yo quien firmó esos documentos, pero no lo hice por ambición. Joaquín me amenazó». Su confesión dejó a todos atónitos. Francisco explicó que, en aquel entonces, estaba al borde de la ruina económica, y Joaquín había aprovechado su vulnerabilidad. «Pero no fui el único. Alguien más sabía lo que estaba pasando y decidió no intervenir. Tu padre», añadió, mirando directamente a Clara. El padre de Clara, ofendido, negó con vehemencia. «Yo no tuve nada que ver con esa venta. Sabía que Joaquín no era de fiar, pero nunca pensé que Francisco llegaría a esto», replicó, al borde de las lágrimas. La discusión subió de tono y los secretos familiares se expusieron como nunca antes. Clara, sintiéndose atrapada entre versiones opuestas, comprendió que la verdad total tal vez nunca saldría a la luz. Sin embargo, su lucha no había sido en vano. Por primera vez en años, todos estaban enfrentando sus errores y enfrentándose cara a cara con sus propias culpas. El ambiente en la sala estaba cargado de emociones. Las palabras cruzadas entre Francisco y el padre de Clara no parecían tener fin. Joaquín, quien había sido invitado para dar su versión, se mantuvo en silencio hasta que Clara lo forzó a hablar. «¿Por qué no dices la verdad? Tú manipulaste a mi familia para quedarte con algo que no te pertenecía», le espetó. Joaquín finalmente decidió responder. «Manipulé, sí, pero no soy el único culpable», confesó con una tranquilidad que enfureció a todos. Explicó que había iniciado el trato con Francisco para adquirir las tierras, pero pronto se dio cuenta de que había más personas interesadas en proteger sus propios secretos. «Tu padre sabía lo que estaba pasando, aunque no lo admitirá», añadió dirigiéndose a Clara. El padre de Clara, acorralado, rompió su silencio con una confesión inesperada. Admitió que había descubierto las acciones de Francisco poco después de la venta y había decidido no actuar, temiendo las consecuencias legales y sociales para la familia. «Pensé que al guardar silencio, protegería la integridad de nuestra familia. No me di cuenta de que estaba perpetuando la injusticia», dijo, visiblemente afectado. La tensión alcanzó su punto máximo cuando Francisco y el padre de Clara comenzaron a discutir sobre quién tenía mayor responsabilidad. Clara, agotada emocionalmente, alzó la voz para detenerlos. «Esto no se trata de repartir culpas, es sobre cómo seguimos adelante después de esto». Por primera vez, su determinación logró silenciar la sala. Todos comenzaron a reflexionar sobre cómo sus acciones, tanto pasadas como presentes, habían contribuido al quiebre de la familia.
Con las verdades expuestas, Clara sabía que estaba en el punto más difícil: decidir si buscar justicia externa o intentar reconstruir los lazos rotos. Clara sabía que había llegado el momento de tomar una decisión que marcaría el futuro de su familia. Con todas las cartas sobre la mesa, el dilema era claro: denunciar las irregularidades para recuperar la viña o aceptar la verdad y buscar una reconciliación. En medio del silencio de la sala, Clara tomó aire profundamente y habló con la voz cargada de emoción. No puedo cambiar lo que pasó, pero tampoco puedo ignorarlo. La viña simboliza mucho más que un terreno, representa la unión que alguna vez tuvimos como familia. Sin embargo, si seguimos culpándonos unos a otros, no habrá nada que salvar, declaró. Sus palabras resonaron como un eco en el salón, obligando a todos a reflexionar. Joaquín, sorprendentemente, dio un paso al frente. «Nunca quise que esto llegara tan lejos», dijo. En un inesperado gesto de redención, ofreció devolver la viña a la familia. Aunque inicialmente algunos mostraron escepticismo, Joaquín aseguró que sus años de éxito financiero le habían hecho reconsiderar las decisiones de su juventud. Clara aceptó la oferta, pero con una condición: que Francisco y su padre también asumieran su parte de responsabilidad, al menos dentro de la familia. Francisco y el padre de Clara, conmovidos por la valentía de Clara, finalmente admitieron su culpa sin reservas. «Fallé a nuestra familia y quiero hacer todo lo posible para corregirlo», declaró el padre de Clara. Francisco, entre lágrimas, pidió perdón. Con el acuerdo alcanzado y la viña de vuelta en manos de la familia, Clara decidió que, en lugar de mirar al pasado con rencor, trabajaría para restaurar el legado de sus abuelos. Ese día no solo recuperaron la tierra, sino también la oportunidad de sanar las heridas que los habían dividido. Con la viña nuevamente en manos de la familia, Clara sintió que una nueva etapa comenzaba. Aunque los secretos habían causado un profundo daño, el acto de enfrentarlos había abierto la puerta a la reconciliación. Durante los días siguientes, Clara y sus familiares visitaron juntos la viña, ahora abandonada pero llena de potencial. Entre sus viejos surcos y el aire fresco de Toledo, Clara vio un símbolo de esperanza. Un lugar donde la familia podía reconstruirse desde las raíces. «Este es el legado de la abuela», dijo Clara, mirando las tierras que, aunque desgastadas por el tiempo, seguían llenas de vida. La familia acordó trabajar junta para restaurar la viña y devolverle el esplendor que una vez tuvo. Más que un negocio, el proyecto se convirtió en un símbolo de unidad. Con cada planta que volvía a crecer, Clara sentía que también florecían los lazos familiares que habían estado a punto de romperse para siempre. La relación con su padre aún necesitaba tiempo para sanar por completo, pero ambos estaban comprometidos a reconstruir su confianza. Francisco, por su parte, dedicó sus últimos años a redimirse, ayudando en cada etapa del proceso de recuperación de la viña. Incluso Joaquín, como muestra de buena fe, ofreció apoyo financiero para reparar los daños. La historia de Clara y su familia no fue solo la recuperación de un terreno, sino la reivindicación del amor, el perdón y la importancia de enfrentar la verdad. Aunque los secretos habían estado ocultos por mucho tiempo, finalmente, la transparencia les permitió sanar. Si esta historia te emocionó, dale me gusta y compártela con alguien que también la disfrutaría. No olvides suscribirte al canal para más historias inspiradoras y mira nuestra playlist para encontrar otras tramas que tocan el corazón. Nos vemos en el próximo video.